He preparado un pequeño vídeo documental de 10 minutos para clavar y dar a conocer mi proyecto titulado Ser Soniu, un proyecto que habla del cencerro asturiano y de su vinculación con las máscaras de invierno locales. Y después tenemos aquí la intervención también de lo que mañana será la performance, pero que en este momento ya está en la instalación, con una video performance en la capilla, y he tenido el placer de estar en el Museo Casa Natal de Jovellanos para el Día de los Museos. Y qué más, que arriba tengo el estudio donde hay una pequeña exposición con todo el material y también con los materiales del resto es un proyecto encajado en algo más grande que ya lo veréis ahora, y que arriba hay también ese material por si queréis consultarlo. Estoy encantado de compartir con vosotros toda la experiencia. Gracias. Soy Mónica Mura, artista interdisciplinar y performer. Nací en Cerdeña, Italia, pero hace más de 20 años que vivo en España. Mi trabajo entrelaza el arte contemporáneo, la investigación patrimonial y una mirada feminista. Todo ello con el propósito de crear obras que conecten territorio, identidad y memoria colectiva. Me interesan los contextos rurales, espacios frágiles, marcados por la globalización, el despoblamiento y la pérdida paulatina de saberes. Así nace Ser Soniu, un proyecto sobre el cencerro asturiano como objeto sonoro, simbólico y ritual. Esta propuesta artística parte de una investigación etnográfica y se despliega en el arte sonoro experimental, con el propósito de documentar, reinterpretar y visibilizar un patrimonio inmaterial en riesgo. Por último, el libro de artista recoge los testimonios y las reflexiones que han guiado el proceso de creación. Las piezas sonoras activadas por el movimiento de mi cuerpo reúnen lluecas, llueques, chocas, zumbas, zumbos, campanes, campanas, bocas estrechas, esquilas, esquiles y cascabeles. Esta combinación evoca los alambres de los rebaños y los sonidos de las tradiciones populares del pasado. Hoy, en España, solo queda media docena de cencerreros que continúan fabricando esos objetos de forma artesanal. De ahí la urgencia de reivindicar estos oficios y reconocer el profundo valor cultural que encierran. Esta es la yuca. Si fuera mayor, era un zumbo. Gracias a la residencia artística realizada en el Palacio de San Andrés de Cornellana, en Xixón, y al apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, pude investigar durante 5 meses el contexto asturiano. Consulté libros, archivos y diccionarios, pero sobre todo entablé un diálogo vivo con el territorio. Entrevisté a numerosos estudiosos, antropólogos, historiadores, lingüistas, etnógrafos, folcloristas, divulgadores. Recorrí museos, asistí a ferias y fiestas populares y, muy especialmente, acompañé las salidas de las mascaradas de invierno. Hablé con ganaderos y cencerreros y compartí saberes sobre la producción artesanal para sacar las voces al paisaje sonoro de este lugar. Como decía Miguel Larrea de Yerices, un buen yoquero tiene que alejar, o sea, sonar bien de lejos. Aunque la fabricación completa, incluida la doradura, ha desaparecido, aún pervive la malladura, el afinado manual del instrumento, un arte sensible e empírico, que todavía practican artesanos como Toño Sánchez, de Benia Dionís, entre otros.
En el ámbito histórico y técnico de los cencerros, analicé su presencia y características a partir de los fondos museográficos y fotográficos del Museo del Pueblo de Asturias, estudiando sus materiales, formas, tamaños, funciones y sonoridades. Gracias a este proyecto, logramos rescatar del olvido la memoria de Liborio García, el legendario cencerrero de Campiellos, nacido a finales del siglo XIX y fallecido hace más de 80 años. Fue, quizás, el último cencerrero asturiano capaz de dominar todas las fases del proceso artesanal, incluida la compleja técnica de la doradura. Se cuenta que fabricaba cencerros de oro. Su legado perdura en la memoria oral y en las montañas, donde aún resuena el eco de sus creaciones. Uno de los aspectos más reveladores fue el estudio de los nombres tradicionales de los cencerros. A partir del Dala y del DGLA, se reconstruyeron las distintas familias utilizadas en Asturias. El uso de estos diccionarios permitió acceder a una riqueza de términos profundamente enraizados en las múltiples variantes locales de la lengua asturiana. Además, gracias a las redes sociales, logré tener acceso a más de 140 testimonios sobre su nomenclatura actual y las distintas hablas del territorio. Yueque, zumba, chocareta y muchas otras formas que revelan la riqueza de este patrimonio lingüístico. Una muestra de diversidad y también de fragilidad. Estos términos se transmiten en contextos familiares, pero están amenazados por la diglosia y el desplazamiento progresivo del asturiano frente al castellano. Cada palabra que se pierde es una memoria que se desvanece. Por ello, deseo resaltar algo que se ha consolidado a lo largo de todo el proceso: la importancia de la lengua asturiana. Esta lengua minoritaria nos brinda una riqueza amplificada que la convierte en un patrimonio invaluable, digno de ser preservado y promovido como fuente de sabiduría popular. Las mascaradas asturianas también fueron parte esencial del estudio. Manifestaciones populares profundamente simbólicas que combinan lo ritual, lo festivo y lo transgresor. En estas fiestas, los cencerros, esquilas y cascabeles son lenguaje. Marcan tiempos, anuncian presencia, rompen el orden y abren paso a lo nuevo. Figuras como el blancón, el choqueiro, el curnapón, la frasca, el sidro, el mascarón, la mula, el osu, el rodalo, el chamascón, el vexiguero, el zamarrón y el zaparrastro encarnan lo salvaje, lo grotesco, lo libre. Sus trajes, con pieles de oveja, rabos de raposa, cuernos de vaca, vejiga de cerdo, cinta de colores y, sobre todo, con collares repletos de cencerros, son las voces vivas de las festividades navideñas y del Antroxu. Entre las mascaradas actualmente en activo encontramos los aguilandeiros de San Xoán de Villapañada, los aguinalderos y el guirria de San Xoán de Beleño, los guilanderos de Tineu, los mascarao de Rozais de Villaviciosa, os reises de Valledor de Allande, los sidros y comedias de Valdesoto, los zamarrones de Chena y la mascarada urbana de los marcaritos de Oveo, cada una con sus personajes y sus rituales. Aún así, se han estudiado y documentado todas las mascaradas tradicionales asturianas que, a lo largo del tiempo, han incorporado estos elementos sonoros como parte esencial de su expresión ritual. También se ha observado cómo estos espacios han excluido históricamente a las mujeres. Por ello, desde una mirada crítica de género, esta obra propone una reapropiación simbólica para dar nuevos sentidos, desde el presente a estos objetos sonoros y a quienes los portan. Este proyecto también rinde homenaje a Joaquín Fernández García, cuya investigación sobre los cencerros del Alto Ayer en 1993 sigue siendo fundamental para comprender su función y su simbolismo. Finalmente, quiero agradecer la colaboración generosa de todas aquellas personas que han enriquecido este trabajo con sus saberes, experiencias y sugerencias. Gracias a este intercambio ha sido posible tejer un enfoque más completo, profundo y respetuoso.
Ha sido un placer realizar esta obra en Asturias y fomentar un diálogo enriquecedor entre los artesanos locales y los cencerreros de otras regiones y países. Resultó clave la colaboración con José, de la cencerrería extremeña Los Tres Golpes, cuyos cencerros siguen resonando desde hace más de 50 años en los puertos asturianos, así como con los hermanos Floris, maestros cencerreros de Tonara, en mi querida isla natal, cuya sabiduría me acompaña desde hace años. Vivir esta experiencia ha sido la oportunidad de seguir fomentando los valores de protección y difusión del patrimonio local a través del arte y de sumar este territorio a mi propio viaje creativo. Por ello, Ser Soniu es más que una obra, es un puente intercultural entre generaciones, un acto de escucha, una reivindicación del patrimonio sonoro y una celebración de todo aquello que, aunque frágil, resiste resonando. Y no olviden que el diablo trae una capa y un yoquero. La capa para tapar el pecado y el yoquero para descubrirlo.